rccradio.fm para América Latina y el mundo, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. La señal de la cruz. ¿Cómo se marca y qué se dice y por qué se hace ese rito de la señal de la cruz? Las palabras que se dicen son las siguientes: yo te signo con la señal de la cruz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te signo, es decir, es una señal. Esa palabrita, señal o sello, también se empleaba mucho. Es como si nosotros quedáramos sellados por Jesucristo. Así como cuando uno firma un libro para decir que le pertenece, o un objeto cualquiera, y le pone la firma. Poner la firma, poner el sello, es signo de posesión, de pertenencia. De manera que cuando nosotros quedamos signados con la señal de la cruz, quiere decir que Jesús toma posesión de nosotros, que le pertenecemos a Él, que nos marca Él. Los hombres en la antigüedad tenían, o le daban, la palabra que ellos usaban para signo, los griegos, era sfragis. Y con la palabra sfragis, ellos querían decir, por ejemplo, el tatuaje que los soldados se hacían, que era el anagrama del general a cuyas órdenes estaban militando. Entonces, que un soldado estuviera marcado con las fragis quería decir que ese soldado estaba a órdenes del emperador tal o del general tal que estaba conduciendo los ejércitos. Esa palabra fragis la usaban también para indicar el sello o el cuño que imprimían en las monedas. Cuando Jesucristo, por ejemplo, le pregunta a un fariseo, ¿hay que pagar el tributo al César o no? Jesús dice, a ver, muéstrenme una moneda. Y cuando le muestran la moneda dice, ¿de quién es esta sfragis? ¿De quién es este sello? ¿De quién es esta inscripción? Y le dicen, del César. Él dice, pues dele al César lo que es del César. Cuando el César daba orden para que se acuñara la moneda, para que quedara marcada, sellada la moneda, eso indicaba que esa moneda era para él, era de los dominios donde él regía. Pues nosotros estamos marcados con las fragis de Jesucristo, somos de Él, le pertenecemos a Él. Las fragis también le daban ese título a la marca que le ponían, por ejemplo, al ganado. Todavía en nuestras fincas, a veces con hierro caliente, marcan el cuero del ganado para indicar a qué finca pertenece, o a veces para no maltratar al animal, lo marcan con un ácido, con un químico, pero es lo mismo. Lo que queda es las fragis, lo que queda es la señal. Pues algo de eso, como un soldado tatuado, como un volteador, como un peleador de esos, un boxeador de esos que ve uno y que están todos llenos de tatuajes, o que aparecen en las películas, o como un animal marcado por el dueño, como una moneda sellada. Algo de eso era lo que los cristianos querían significar cuando se marcaban con la cruz. Y yo les dije, me parece la otra vez, que con mucha frecuencia ellos se hacían realmente un tatuaje con la cruz en la frente, de tal manera que era muy difícil después, en momentos de persecuciones, ocultarse, porque su frente estaba marcada. Y ellos decían, es que no me avergüenzo de la cruz de Jesucristo. Decían que el rostro era como la casa de la vergüenza, porque era una manera de hablar que tenían los antiguos, la casa de la vergüenza. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene vergüenza de algo, los colores suben al rostro. Entonces ahí se refleja como la pena que la gente tiene. Por eso decían, pues yo precisamente en la casa de la vergüenza me marco con la señal de la cruz, porque yo no me avergüenzo de profesar mi fe en Jesucristo.
Por eso varios de los cristianos antiguos fueron aprehendidos y castigados o muertos. Los paganos, los que nosotros llamamos ahora paganos, ellos no se llamaban pagano, es lo mismo que decir como campesino. Es decir, el pago es una vereda. Entonces el pagano era el que vivía en las veredas, el que vivía en el campo. Y se llamaban así los paganos porque los campesinos eran los que más tenían el culto a los dioses de la tierra. Entonces los paganos decían que los cristianos eran ateos, que los cristianos eran los que destruían los dioses. Por ejemplo, en las actas del martirio de San Policarpo se dice que gritan, cuando lo cogen preso, gritan: mueran los ateos, este es un destructor de nuestros dioses. Un filósofo de la mitad del siglo II llamado Justino dice: nosotros somos ateos de vuestros dioses. El ser ateo de los dioses lo marcaban diciendo: yo solo adoro a Jesucristo y por eso me hago el signo de la cruz. rccradio.fm, la radio de bien que impacta tu vida. Y seguro que al principio les tocaba muy duro. Yo creo que alguna vez les conté que en un palacio, en las ruinas de un palacio de Roma, que se llama el Palatino, se descubrió a principios de este siglo un grafito trabajado en la piedra, es decir, con piedra, raspado, no solo pintado, sino tallado en la piedra. Y ese grafito representa una cruz y un hombre crucificado, pero ese hombre tiene cara de burro, la cabeza de burro. Y dice ahí abajo, en ese grafito, dice: Anaxameno adora a su Dios. Ese era en el Palacio Palatino, donde se dice estudiaban los pajes de los emperadores, era como el colegio de la nobleza. Si pusieron ahí ese grafito: Anaxameno adora a su Dios, y su Dios es un hombre con cabeza de asno, pues eso seguro era una caricatura o una burla a alguno de los pajes que era cristiano. Y era diciéndole: usted está adorando a un crucificado, pero un crucificado que es un tonto, que es un burro. Pero el Anaxameno fue valiente. Inmediatamente después de ese grafito, Anaxameno adora a su Dios, hay otras palabras. Y esas palabras dicen: Anaxameno fiel. Anaxameno fiel. Desde el Anaxameno se comprometió, Anaxameno cree, Anaxameno enfrenta la burla y se mantiene. Bueno, pues algo de eso era la insignia o señal de los cristianos. Parece que por eso, precisamente, por llevar ese tatuaje, le dieron a los seguidores de Jesús el nombre de cristianos. Los seguidores de Jesús al principio se llamaban los nazarenos, porque vivía él en Nazaret, o los galileos, o los hermanos. Pero poco a poco llegaron a llamarse los cristianos. Y dicen que el nombre de cristiano, por supuesto que hace una alusión directa a Cristo, pero Cristo, que significa ungido, para escribir Cristo en griego se escribe como la primera letra, la que equivale ahora a nuestra C. Tiene la forma de X y se pronuncia como una especie de J, Christos. Y Christos, como una X, era como esa cruz, una cruz inclinada, como una gran X. Y eso era lo que los cristianos posiblemente se hacían. Entonces, los cristianos antiguos, pues era muy fácil verlos, tenían la X, tenían la cruz, y por eso pues era fácil decir: esos son los cristianos. De ahí tal vez salió el nombre de llevar la cruz de Cristo en la frente. Nosotros somos marcados con la cruz. ¿Qué significa para nosotros ser marcados por la cruz? Si nosotros estuviéramos viviendo hoy el bautismo, se siguen estos ritos para marcar con la cruz. En primer lugar, se hace la señal de la cruz sobre la frente de la persona y se dice:
yo te signo con la señal de la cruz. Yo te marco con la señal de la cruz. El catecismo antiguo, que tal vez a ninguno de ustedes les tocó, quizás a Carlos Alberto y a mí, pero ese catecismo que antiguamente se estaba divulgado por toda Colombia, decía, ¿por qué nos signamos con la señal de la cruz en la frente? Y decía de una manera moralista y negativa, decía, nos signamos con la señal de la cruz en la frente para que Dios nos libre de los malos pensamientos. Esa es una manera muy negativa y muy pobre de decir por qué el cristiano se hace la señal de la cruz en la frente. Hacerse la señal de la cruz en la frente significa que yo le entrego lo más noble que tengo a Dios, a Jesús, y lo más noble que tengo es ser racional, es mi mente, es mi pensamiento. Yo, al hacer la señal de la cruz en la frente, estoy diciendo, yo me comprometo a pensar en Dios, me comprometo a reflexionar en Él. Quiero que realmente lo fundamental de mi vida esté destinado a Él. Ese es todo un desafío que tenemos nosotros, pensar en Dios. No sé si ustedes de vez en cuando dedican unos momentos a pensar en Él, a realizar eso que dice una canción de Roberto Carlos, como que es, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Pues hay muchas maneras de pensar en Él. Los filósofos tienen una manera de pensar en Dios, y la ciencia que estudia eso se llama la teodicea. Y entonces la teodicea piensa cómo es posible que la mente natural descubra a Dios, cuántos caminos, decían los escolásticos antiguos, había 5 rutas para descubrir a partir de la razón la existencia de Dios. Entonces el motor inmóvil, la causa primera, las 5 grandes vías de la filosofía. La revelación dice no, por ahí no nos metemos nosotros nos metemos por el diálogo directo con Él, por la revelación. Pero estoy pensando en Dios, ¿cuál es el camino que yo tengo para pensar en Él? ¿Qué significa que yo me sumerjo en el pensamiento de la inmensidad? Yo creo que una de las características que tuvo el padre García Herreros fue su pensamiento serio, decidido en Dios. Al padre García Herreros, que tuvo siempre como esa dimensión de la divinidad en su vida, yo recuerdo, por diálogo con él o por lo que he leído, de 2 o 3 momentos como de una apertura espiritual profunda de él a Dios, y como de una vivencia intensa que lo hacía temblar. Él contaba un cuento, o lo escribió después en un cuento, pero respondía a una vivencia que había tenido varios años antes, cuando estaba de seminarista teólogo en Usaquén, y se estaba paseando por el patio, pensando en Dios, y dicen que comenzó a llover, y era un chubasco fuerte, pero él estaba tan absorto pensando en Dios, que se quedó paseando en el patio, como si no estuviera lloviendo. Y los muchachos, los compañeros, desde los corredores o de las ventanas, lo miraban diciendo, este está chiflado, ¿qué le pasa? Que a pesar de la lluvia se queda allí. Él después contó esa experiencia en un cuento que se llamó Locos y Cuerdos, y después en otra edición, El teólogo loco. Y contaba de un muchacho que se había enloquecido, tomaba la palabra que le habrían dicho posiblemente, se habría enloquecido de pensar en Dios. Y ese muchacho, así enloquecido, encontraba los corrillos de sus compañeros charlando, jugando, etcétera, o de los profesores del seminario, y entonces se les acercaba y les decía, ¿ustedes qué están haciendo? ¿Ustedes ahí jugando cartas? ¿Ustedes ahí charlando de política? ¿Ustedes es que no piensan en el misterio de Dios? ¿Ustedes que no se dan cuenta que Él está cercano a nosotros, que en Él vivimos y nos movemos y existimos?
ustedes le han dedicado, bueno, y entonces determinaron expulsarlo del seminario por loco. Y terminaba el cuento diciendo que cuando él salía ya del seminario, de las puertas de afuera, y se iba alejando, uno de los superiores lo veía desde la ventana alejarse, y ese superior decía: ¿quiénes serán los locos? ¿Será aquel que se aleja o seremos nosotros que, metidos en ese misterio abrumador, no nos damos cuenta de lo que nos sucede? Él contaba que después, en otro momento de su vida en Roma, a finales del año 50, estaba en la azotea de la casa de los eudistas en Roma y se había puesto a mirar las estrellas y se había sentido sobrecogido en un momento por ese misterio del Dios que llega y que se apodera del hombre. Yo recuerdo haber leído una carta que la perdí después porque tenía una copia y que después he querido recobrarla, pero imposible de todas maneras porque fue publicada en un periodiquito que salía en Usaquén. Pero después, cuando el último intento conseguí la colección, entre uno que otro número de la revista que faltaba precisamente ese que yo andaba buscando, que era de mayo del 50. Y él le escribía a uno de sus antiguos profesores, que en ese momento era párroco de Usaquén, ya muerto hace mucho tiempo, y le decía que él se sentía metido en el misterio de Dios y como sobrecogido por el misterio de Dios. Y recuerdo que decía: cuando Dios se apodera de un hombre, el hombre queda turulato. Me acuerdo que decía: queda turulato. Bueno, pues eso es pensar en Dios. El padre, cuando llegó y comenzó sus minutos de Dios en Cali, hablaba mucho de eso. Yo hasta pensé, y de esta mañana estaba reflexionando qué iba a decir, pensé traerlos y lo olvidé a última hora. Algunos de los artículos que él escribió llegaba a Cali, cuando escribe unas oraciones a Dios misterioso, a Dios como una realidad, y él anhela meterse en ese misterio grande de Dios. Desde Colombia, para América Latina y el mundo, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, transmite rccradio.fm, una radio virtual de la red de emisoras Minuto de Dios. Hay muchas maneras de pensar en Dios, pero lo normal es que de alguna manera pensemos en Él. Somos hombres de frente marcada, es decir, de una frente que Dios bendice, para que podamos acoger el pensamiento de Dios. Es dignificante, uno se caracteriza por aquello en lo que piensa. Si uno le dedica mucho tiempo a los negocios, bueno, pues está buscando tener dinero y tener cosas materiales, y en eso pone su tesoro. Allí donde está tu tesoro, allí está tu corazón, dice la Biblia. Si uno lo que quiere es el turismo, está uno siempre pensando dónde va y haciendo planes y proyectando excursiones e ideando conocer regiones diferentes del mundo. Bueno, pues lo que desea es viajar, allá está su tesoro, y por eso, como si fuera un imán, le atrae el corazón. El que desea nomás determinados gozos y placeres, pues piensa con frecuencia también en eso. Pensar en Dios sería una posibilidad que a nosotros nos dignifica y nos caracteriza y le da trascendencia. Eso trasciende, es decir, lo eleva y nos lleva más allá de lo que nosotros normalmente estamos. Pensar en Dios. De manera que esa es una posibilidad para todo cristiano, pensar en Dios. Después de ese signo de marcarnos la frente, al adulto se le marcan los oídos. Y se dice: yo te signo con la señal de la cruz para que te abras a la voz de Dios. En la Biblia, el sentido principal es el oído, más que la vista, porque casi todo el diálogo con Dios se hace a través de la palabra de Dios. No la vista, a Dios no lo podemos ver, es invisible. Lo podemos tantear en la noche, como tratando, dice la carta a los Hebreos, de ver al invisible. Pero escucharlo, en la Biblia sí, se habla mucho de la palabra de Dios.
tanto que la Biblia misma se designa con el nombre de palabra de Dios. San Pablo dice que la fe empieza por el oído. Por eso es tan importante que nosotros le hablemos a otro de Dios, porque por el oído, es decir, por lo que escucha, por el testimonio que le damos, por ahí comienza el camino de la fe. Nosotros queremos ser hombres y mujeres de oídos abiertos a la palabra de Dios. ¿Saben ustedes qué es lo fundamental para saber dialogar? Hay gente que cuando le hablan de dialogar cree que es que tiene que decir muchas cosas, pero se suele decir, como decía el poeta Machado, decía, para dialogar, escuchar primero, después conversar, pero escuchar primero. Los hombres y mujeres de hoy somos difíciles para escuchar. ¿Por qué? Porque tenemos un mundo de imágenes y un mundo de ocupaciones y un mundo de actividades, entonces no tenemos tiempo de escuchar, porque escuchar no es solo oír, es oír pero tratar a partir de los sonidos que vamos percibiendo de descubrir intenciones, sentimientos, voluntades, anhelos, es decir, es tratar de entrar en una comunión total con el otro. Yo leí alguna vez una estadística que dice que los hombres solo escuchamos 1/4 parte de lo que oímos. Eso es más que normal. Así funcionamos los hombres. Yo puedo hablar aquí 1 hora, por decir cualquier cosa, no se alarmen. Y si después ustedes salen y alguien que no estuvo les pregunta ¿qué dijo el padre?, les aseguro que ustedes en 5 minutos, en 3 minutos, resumen lo que yo dije. ¿Qué significa? Que yo dije tanta cháchara y tanta palabrería que solo en 3 minutos se puede resumir. Es posible que haya algo de eso, pero también es muy posible que de los 60 minutos, 45 estaban distraídos. Por eso es tan importante, primero, poner atención o ocuparse de alguna manera en captar el mensaje, estar realmente escuchando y hacer el esfuerzo, porque eso también es una disciplina intelectual, de evitar la distracción. Porque uno comienza a escuchar inmediatamente cualquier palabra, cualquier persona que pase, lo hace pensar en otro tema, inmediatamente uno viaja. Y entonces está oyendo y más o menos adormeciéndose con el ronroneo de las palabras que dicen, pero no las está captando. Abrir los oídos a la palabra de Dios es estar perfectamente tensos hacia escuchar la voz de Dios. Como el niño Samuel que decía, habla Señor, que tu siervo escucha. Como Cornelio cuando llega Pedro que le dice, aquí estamos para escuchar lo que Dios tiene para decirnos a través de ti. Como la Virgen María que cuando en el anuncio del ángel dice, aquí está la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Entonces, escuchar la voz de Dios, la Iglesia ruega para que nosotros tengamos el oído abierto a captar la voz de Dios. Por supuesto que después se ruega para que se abran los ojos, es la tercera asignación. Se hace la señal de la cruz en los ojos para que veamos la luz de Dios. Esto no se hace para los niños. Para los niños solo se hace la señal de la cruz en la frente y ya. Pero para el adulto, como que se lo está invitando con esos signos a vivir esas experiencias allí indicadas. Es decir, que la mente se abra, que los ojos, que los oídos se abran, que los ojos se abran, que los labios se abran, que el corazón se abra, que las espaldas lleven el yugo de Jesucristo, que son las distintas asignaciones que se suelen hacer. Se nos pide que se nos abran los ojos con la cruz, es decir, que nosotros podamos ver. La Biblia toda está llena de un lenguaje poético, y al decir que los ojos vean, lo que quiere realmente decir es que la mente capte, que podamos realmente darnos cuenta de lo que hay detrás de las apariencias.
Cuando los discípulos de Maús, después de la resurrección de Jesucristo, van caminando tristes por el camino y se les acerca un viandante y les dice que por qué tan afligidos, y ellos le preguntan si es él el único que no sabe, y él se hace el que realmente no sabe y comienzan a conversar, y él les va hablando de la ley, de los profetas y de los salmos y cómo era necesario que el Mesías padeciese, resucitase, etcétera. Y él, al ir hablando, después ellos dicen, pero ¿no sentías cómo se nos calentaba el corazón cuando íbamos por el camino? Y llegan a la posada y piden la comida y él parte el pan. Ellos tenían los ojos abiertos antes, pero no captaban cómo iban y con quién iban. Pero cuando se les abren los ojos, ven una dimensión distinta y dicen, es el Señor. Sintoniza rssradio.fm. Cuando María Magdalena, en la mañana de la resurrección, se va al jardín donde estuvo enterrado Jesús y está buscando dónde pusieron el cadáver porque la puerta del sepulcro está abierta y ella no lo encuentra, ve a un hombre que está allí y entonces le dice, si tú tomaste el cuerpo, dime dónde lo pusiste. Y él le dice, María. Se le abrieron los ojos. Maestro mío. 8 días después de la Pascua, hay 7 pescadores que están en el lago y pasan toda la noche pescando o tratando de pescar, pero las redes sale vacía. Y a las 4 de la madrugada, un hombre aparece en la playa como a 200 metros que les grita, si ya pescaron algo, desde allá gritando, nada. Y él les replica, tiren la red a la derecha y la lanzan y la red se siente pesada. Cuando la sacan a la playa encuentran 153 peces grandes. Pero apenas sienten la red pesada, uno de los discípulos dice, es el Señor. Es decir, se le abrieron los ojos a través de la penumbra de la alborada y descubre que el que está allí es el Señor. Así nos pasa muchas veces a nosotros en la vida. Estamos viviendo, como dice Pablo en los Hechos Apostólicos, en Él vivimos, nos movemos, existimos. Pero a pesar de que en Él vivamos y nos movamos, no lo vemos. Pero en un determinado momento puede ser que se nos abran los ojos. Lo que la Iglesia ora para nosotros al hacer la señal de la cruz sobre la vista es que se nos abran los ojos. ¿Cómo se nos abren los ojos? Pues ustedes saben que nosotros físicamente podemos percibir los objetos que nos rodean gracias a la luz del sol o a la luz artificial. Si no hay luz, si es plena oscuridad, si todo está apagado, pues nosotros no vemos absolutamente nada, como en la habitación, por ejemplo, por la noche, si no hemos dejado ninguna lámpara. Hay que tratar de encender una lámpara para poder ver. Aquí se habla de otra luz, se habla de la luz de la fe. La luz de la fe es la que nos permite ver como creyentes algo que los no creyentes no ven. El no creyente, por ejemplo, cree o piensa que cuando llega la muerte todo se acaba. El creyente dice, no, yo sé, yo creo que después de la muerte hay otra vida. El no creyente puede decir, sobre todo si no tiene una formación humana, pues yo tomo lo que creo que me conviene, sea de quien sea, lo robo. La luz de la razón dice, no lo robe, hay que respetar el derecho humano. Pero la luz de la fe te dice, no, es que ese es hermano tuyo, es que ese es hijo de Dios, es que le da unos nuevos motivos de pensar, le hace ver las cosas que el otro no ve. La luz de la fe es la que nos enseña en profundidad a nosotros qué es el amor y qué es el dolor y qué es el trabajo y qué es la vida y qué es la muerte. Todo eso nos lo da la luz del Evangelio, la luz de Jesucristo. Todavía nos falta tener otra luz,
que es lo que llamamos la luz de la gloria. Nosotros ahora no tenemos la luz de la gloria. Cuando muramos podremos ver lo que ahora no podemos ver, lo que ahora es oscuro para nosotros. Nos dice San Pablo que ahora nosotros estamos como con un espejo y adivino, tratando de mirar qué es lo que hay detrás y no vemos, pero que cuando muramos, entonces vamos a tener pleno resplandor y lo veremos a él, dice Pablo, cara a cara. Bueno, pues eso es lo que se pide para nosotros al ser signados con la cruz en los ojos. Si todos nosotros fuimos así bautizados, lo que significa es que todos nosotros estamos invitados a tratar de iluminar nuestra vida con la luz de la fe. Nosotros los que trabajamos en el minuto de Dios también, por supuesto. Es decir, si queremos vivir como iluminados, tenemos que comenzar a crecer en fe. Como dice el libro de los Proverbios, que la luz de nuestra vida vaya creciendo como la luz del alba que va creciendo hasta el pleno mediodía. Así, cualquiera de nosotros está invitado a ir creciendo, es decir, a ir iluminando la vida cada día con un mayor resplandor. Somos signados en los labios. ¿Para qué se nos hace después la cruz en los labios? No como decía el catecismo antiguamente, para evitar la mala palabra que es la mentira, la mala palabra que es la calumnia, la mala palabra que es la injuria, la mala palabra que es la vulgaridad, la mala palabra que es la pelea desordenada. No, estamos signados en los labios para decir la buena palabra que es la ciencia, la buena palabra que es el consejo, la buena palabra que es la lucha en la vida, la buena palabra que es el estímulo, que es la enseñanza a los demás, los maestros, los profesores, la buena palabra que es el gobierno de las cosas, es el discurso acertado, la buena palabra, pero sobre todo que es llevar como cristianos el mensaje de Dios a los demás. Todos ustedes fueron signados espiritualmente en los labios. No lo fueron porque el bautismo fue de pequeños, entonces nos signaron en la frente, pero esa asignatura en la frente quería decir que era todo el cuerpo. Pero como les estoy tratando de explicar como adultos, entonces esa asignación en los labios significa el compromiso nuestro de hablar de Jesucristo. Y eso es para todos, eso no es únicamente para el padre Camilo Bernal o para el padre Salomón Bravo, o para el padre Diego Jaramillo, o no sé, el padre Ricardo Chinchilla. No, eso es absolutamente, eso es para Marta Zuluaga, eso es para Darío, eso es para Juan Carlos, eso es para Miguel, eso es para Carlos, eso es para Leonardo, eso es para Carlos, eso es para Pedro, eso es para Carlos. Aquí como todos son Carlos, entonces me puedo dar el lujo de ir intercalando uno tras otro. Eso es para todos nosotros. Eso es para todos nosotros. rccradio.fm, la radio de bien que impacta tu vida. Entonces no crean que hablar de Jesucristo, hablar del cristianismo, hablar del evangelio es para los sacerdotes. En absoluto. Eso es para los cristianos. Eso no es ningún monopolio. Eso no es ningún exclusivismo, eso es lo elemental. ¿O ustedes creen que en un hogar solo el hermano mayor puede hablar, si fuera mayor en el caso o cualquiera, puede hablar uno solo del papá o la mamá? ¿O no son todos los que tienen que referirse a ellos con el mismo amor, cualquiera que sea el trabajo que desempeñen después? Algo de eso es. Si Él es Padre de todos y todos somos hijos de Él, pues a todos nos toca conocerlo a Él y escucharlo a Él y hablar a Él. No importa el trabajo que desempeñemos en la vida. Se nos signa después con la señal de la cruz en el corazón. Antiguamente decía, cuando nos signábamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor. De nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Era todo negativo. La cruz es para mí una espada, es una coraza, y yo me defiendo de todo lo que me ataca. Pues eso sí es cierto, pero es más que eso.
no es para que yo no me llene de un mal amor o de un mal deseo, es para que yo desee el bien, es para que yo luche por la verdad, es para que yo me comprometa con la justicia, es para que yo emprenda el camino de la libertad, es decir, para que yo le dé una trascendencia a mi vida. Para eso, como cristiano, la fe cristiana, el evangelio, es el que me impulsa en la carrera. De manera que no es la fe cristiana únicamente para un aspecto de sacristía y lo demás ajeno. El otro día el señor arzobispo hablaba que había que participar en las elecciones según la conciencia y evitando que hubiera determinados defectos. D'Artagnan comentaba, no, se metió en política. ¿De qué se trata? Si usted tiene un buen deseo en el corazón y está orientando un anhelo, pues eso tiene que iluminar absolutamente toda la vida. El cristiano no es únicamente para recogerse en la última habitación y allá decir soy cristiano, pero cuando sale a la puerta soy sencillamente ciudadano. No, soy ciudadano cristiano. De manera que aquí nosotros, no es que aquí tengamos contadores cristianos y economistas cristianos y administradores cristianos y gerentes cristianos. Aquí tenemos cristianos, de los cuales unos cristianos trabajan como médicos y otros cristianos como ingenieros y otros cristianos como economistas. El nombre es cristiano y el apellido es la profesión. ¿Por qué? Porque estamos marcados desde lo íntimo del corazón. De manera que no soy un economista cristiano, sino que soy un cristiano economista. Y marcados con la señal de la cruz, se marcaba finalmente en la espalda, diciéndole las palabras, te signo con la señal de la cruz en la espalda para que lleves el yugo de Jesucristo. El yugo, ustedes conocen yugo, ya se ven muy pocos, pero posiblemente si han ido al campo han visto lo que es un yugo. Es un palo que tiene dos concavidades y ahí ponen dos bueyes y un palo grande que atraviesa, que es el que va arando, el que va perforando los surcos en la tierra. El yugo es el que une a los dos animales, así como en el matrimonio, el yugo matrimonial y los cónyuges son los que están unidos. Pues Jesucristo dice el yugo. ¿Qué significa el yugo? Es que el yugo tiene la forma de cruz. Los dos palos que unen las dos cabezas son el travesaño horizontal y el otro es el vertical, es una cruz. Cuando Jesucristo dice, tomen mi yugo, es tomen mi cruz. Y en otros lugares dice, hay que tomar la cruz todos los días. El que no toma su cruz y me sigue no es mi discípulo. En el Evangelio se insinúa mucho eso, tomar la cruz. Cuando se nos hace la señal de la cruz en la espalda, es como diciendo, tome la cruz. ¿Qué es tomar la cruz? ¿Y qué es tomar la cruz todos los días? Yo creo haber hablado de ese tema en alguna ocasión. Les dije, la cruz no son las bobaditas de todos los días. Porque hay gente que dice, es que tengo mi esposo o mi esposa, son de carácter tremendo, esa es mi crucecita. Y el otro dice, es que yo mantengo dolor de cabeza, esa es mi cruz. Y el otro dice, es que estoy muy pobre y no veo cómo salir adelante, esa es mi cruz. No. El dolor de cabeza no se llama cruz, se llama dolor de cabeza o molestia, y el otro se llama mala comprensión, etcétera. Las cosas hay que llamarlas con su nombre. La cruz es el evangelio, y vivir el evangelio implica morir a uno mismo como un hombre, un ajusticiado que se crucifica. Entonces, el que acepta vivir el evangelio dice, a mí me gusta eso, pero por Jesucristo voy a tener que vencerlo. Por amor al Señor voy a tener que superarlo. O como dice San Pablo, tenemos que crucificar nuestro hombre viejo con sus vicios y pasiones. Entonces, ese es ser crucificado. Llevar la cruz todos los días. Cargar con su cruz. Es decir, por amor al Evangelio, seguir a Jesucristo hasta donde sea necesario, muriendo espiritualmente todos los días y hasta que llegue el momento de morir con Él cuando se acabe la existencia. Esa es realmente la cruz. El dolorcito de cabeza
puede ser una ocasión para que usted no pierda la paciencia. En ese sentido es como se vuelve cruz. Es decir, usted muere no al dolor de cabeza, sino a su impaciencia. Usted muere al deseo de responder con malas palabras al maltrato que recibe. Ahí se vuelve cruz, en el sentido en que usted supera una actitud no correcta que puede tener como reacción ante lo que le sucede. Esa es realmente la cruz. Y eso es lo que la Iglesia nos insinúa para 4 semanas que nos faltan. Pasado mañana ya es el tercer domingo de la Cuaresma. El 6º domingo será Ramos. El 7º domingo, Pascua. De manera que estamos caminando hacia ese 7º domingo, hasta completar estas 7 semanas de preparación para poder vivir después las 7 semanas de gloria. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a vivir los momentos fundamentales es cuando Jesucristo toma la cruz realmente, es decir, cuando muere el Viernes Santo, y cuando a través de ese triunfo de la cruz, de esa victoria que él obtiene en la cruz, resucita el sábado en la noche, el domingo. De manera que, como nosotros vamos a estar viviendo ese misterio grande, que es como el núcleo del cristianismo, como la capital, la metrópoli de las festividades cristianas, entonces, pues nosotros estamos tratando de ver para dónde vamos y qué es lo que se nos pide. Lo que se nos pide es asumir la cruz, esa misma cruz que se nos presentó desde el bautismo. Por eso, en el bautismo se nos dice, te signo con la señal de la cruz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así comienza la liturgia bautismal y termina, por lo menos en su momento más culminante, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, desde te signo hasta te bautizo. Te bautizo es decir, te mato, te ahogo en el agua, te hundo en el agua, te bautizo, te hundo en el agua, en el nombre del Padre, del Hijo. Es decir, te ayudo a morir, te ayudo a vivir tu cruz, te ayudo a pegarte a tu cruz, te ayudo a realizar ese misterio que te va a relacionar con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, marcados con la señal de la cruz. rccradio.fm, la radio de bien, que impacta tu vida.